Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Yarel Astudillo y junto a mis compañeros desarrollamos este proyecto de temperaturas de equipos en subestación eléctrica en Chile. Y bueno, los integrantes son Simón Vera, Brandolf Pérez y Mauricio Monsalves. Bueno, acá les voy a hablar sobre la definición del proyecto y bueno, en este proyecto lo que buscamos es el control de temperatura en subestaciones eléctricas, que es clave para evitar fallas y prolongar la vida útil de los equipos eléctricos, usando la ley de enfriamiento de Newton y herramientas de cálculo diferencial. Es posible modelar variables térmicas, estimar tiempos seguros y evaluar las condiciones operativas. En este proyecto vamos a aplicar funciones integrales y las vamos a simular en GeoGebra para analizar el comportamiento térmico de los equipos en las subestaciones eléctricas en Chile y mostrando los procesos matemáticos para que tengamos una mejor eficiencia. Y bueno, el tema de investigación será analizar el comportamiento térmico de los equipos de una subestación mediante la ley de enfriamiento de Newton mencionada anteriormente y los cálculos diferenciales para predecir el tiempo crítico y garantizar que los equipos están seguros dentro de su temperatura. Y bueno, el, el objetivo, el objetivo es modelar y analizar el comportamiento térmico de equipos de una subestación eléctrica, considerando variaciones ambientales y ventilación, calculando tiempos críticos, comportamiento con las simulaciones en GeoGebra para evaluar el impacto y en la seguridad para tener un sistema eléctrico conectado. Aquí yo les presento los temas iniciales a tratar en el proyecto. Em, Como primeramente vendrían siendo las subestaciones eléctricas en Chile y la importancia en la gestión térmica. Este proyecto se centra en la infraestructura de las subestaciones eléctricas en Chile y subraya la necesidad vital de mantener los equipos esenciales como transformadores, interruptores y baterías operando dentro de sus rangos térmicos seguros. La estabilidad del sistema eléctrico depende directamente de esta gestión. Como segundo punto, la temperatura y el factor crítico de la seguridad operativa. Exploraremos también la relación directa entre el exceso de calor, las fallas técnicas imprevistas, la reducción significativa de la vida útil de los equipos de una subestación. La alta temperatura no solo provoca ineficiencia y disparos o pics, sino que degrada el aislamiento térmico interno, acelerando el fin de la vida útil de los activos. Como tercer punto, tenemos la ley de enfriamiento de Newton, nuestro modelo predictivo. Para analizar la dinámica de la temperatura, vamos a utilizar la ley de enfriamiento de Newton. Este modelo matemático describe cómo un cuerpo, en este caso un equipo eléctrico caliente, intercambia calor con el ambiente circundante. Es la base para predecir si un equipo se está enfriando o calentando a una velocidad segura. Como cuarto punto, los cálculos diferenciales, el análisis de la evolución térmica. El cálculo diferencial es nuestra herramienta de análisis. Aplicamos derivadas e integrales para poder modelar la evolución precisa de la temperatura en el tiempo. Y esto nos permite calcular tiempos críticos, como cuánto tardará un transformador en alcanzar una temperatura de riesgo si falla su ventilación o su sistema de ventilación. Como quinto punto, la simulación en GeoGebra, visualizando escenarios térmicos. Vamos a utilizar esta plataforma de GeoGebra para poder realizar una representación gráfica e interactiva de los módulos de enfriamiento. Esto nos permite visualizar el comportamiento de funciones exponenciales y por tramos, y también simular distintos escenarios, como el impacto de una ventilación deficiente o un cambio ambiental brusco. Como sexto punto, tenemos también las condiciones ambientales en Chile y los desafíos climáticos y las estrategias. Finalmente, vamos a contextualizar nuestro análisis con las condiciones ambientales que se dan aquí en Chile. Analizamos cómo el clima local, especialmente las altas temperaturas registradas en verano en Santiago y otras zonas, impactan directamente en el comportamiento térmico de los equipos, forzando la necesidad de implementar estrategias de enfriamiento robustas para evitar los sobrecalentamientos.
También les presentaré lo que es nuestro cronograma de trabajo, el cual detalla la estructura metodológica que seguiremos para poder desarrollar nuestro análisis sobre la gestión térmica en subestaciones eléctricas. Nuestro enfoque está en la modelación matemática y la simulación práctica de los fenómenos de enfriamiento. Comenzamos con la investigación teórica a cargo de Yarel Tudillo. La tarea central es investigar los rangos térmicos seguros para equipos clave y establecer los fundamentos de la ley de enfriamiento de Newton. El resultado será una ficha técnica consolidada con todos los rangos de temperatura y el marco teórico necesario, utilizando como insumos las normas internacionales IEC y la IEEE. La segunda etapa, eh, una vez tengamos la base teórica, avanzaremos a la etapa de modelamiento liderada por Simón Vera y Mauricio Monsalves. Nos enfocaremos en modelar matemáticamente el proceso de enfriamiento utilizando el cálculo diferencial. El producto de esta fase serán las ecuaciones derivadas e integrales aplicadas específicamente a nuestro caso, lo que nos permitirá predecir el comportamiento térmico con precisión. Pasaremos luego a la aplicación práctica donde Randolph Pérez tomará la responsabilidad de la simulación. La tarea consiste en simular los escenarios térmicos en el software GeoGebra y analizar los resultados obtenidos. Esto nos generará gráficas comparativas y la determinación de tiempos críticos, esenciales para la seguridad operativa, usando los parámetros que definiremos previamente. Finalmente, cerraremos el proyecto el día 14 de diciembre. El equipo completo, Yarel Simón Brandorf, se encargará para redactar el informe final y preparar la presentación explicativa. Entregaremos un informe completo que detalla toda la metodología y conclusiones junto con las diapositivas para comunicar nuestro hallazgo de forma clara. Este cronograma no solo nos da una estructura clara, sino que nos asegura una secuencia lógica de trabajo, de la teoría y pasamos a la matemática. Luego la visualización y finalmente la comunicación de los resultados. Habiendo revisado nuestro cronograma, es crucial destacar ahora las herramientas tecnológicas que soportarán todo nuestro análisis y simulación. Nuestra primera herramienta clave es GeoGebra. Utilizaremos GeoGebra como nuestro principal motor de modelamiento gráfico. Esta herramienta nos permite tomar las ecuaciones complejas que obtendremos del cálculo diferencial y graficar los resultados de manera eficiente. Esto es vital ya que podemos visualizar directamente la función de enfriamiento y ver cómo se comportará la temperatura de un transformador a lo largo del tiempo. Nos ayudará también a visualizar los puntos de inflexión y los tiempos críticos donde la temperatura alcanza límites peligrosos. Si bien nuestro proyecto de modelamiento es fundamental situarlo en un contexto operativo de subestaciones. Por ello, hemos identificado la plataforma de adquisición y comunicación como un pilar también en la industria. Esta plataforma emplea gateways o puertas de entrada industriales que usan el protocolo estándar como IEC 61850 y MQTT. En el mundo real, esta infraestructura es la encargada de adquirir los datos de temperatura de los equipos y comunicarlos a los centros de control utilizando medios robustos como la fibra óptica, radioenlace o tecnología 5G, dependiendo de la ubicación. Si la adquisición de datos nos trae eh, los datos y GeoGebra nos permite modelarlos, las siguientes dos herramientas nos permiten gestionar y visualizar esta información a nivel de toma de decisiones. Nuestra tercera herramienta es el software, que opera como una plataforma de entender industrial de las cosas, o IIoT. Este software es el cerebro que recibe los datos, nos permite la visualización en tiempo real de las variantes térmicas. Una de sus mayores ventajas es la capacidad de generar mapas térmicos de la subestación, identificando rápidamente áreas de riesgo y anomalías. Además, es la capa donde se realiza la integración consistente con otros sistemas de gestión activos empresariales que existan dentro de la subestación, como el SAP o Máximo, asegurando que la gestión del mantenimiento se base en datos de condición, no solo en calendarios. Finalmente, la última herramienta es la interfaz y su integración, que se materializa en un dashboard centralizado. Este dashboard es el punto de acceso para los usuarios, siendo totalmente accesible vía web. Aquí es donde el operador o el gerente ven la información de forma clara y procesada. El objeto principal es asegurar una integración efectiva con todos los sistemas. No solo se conecta con el software y IoT para mostrar
los mapas térmicos, sino que también interactúa con los sistemas de control existentes, como el SCADA y otros sistemas empresariales. Esto garantiza que la información de la condición térmica de los equipos se traduzca directamente en órdenes de trabajo, alertas operacionales y decisiones estratégicas a nivel de empresa. En resumen, estas herramientas nos permiten pasar de la medición y la toma de decisiones, que es cuando adquirimos los datos y los modelamos en GeoGebra, para gestionar en la plataforma IIoT y los presentamos de forma accionable a través del dashboard integrado. Acá tenemos la metodología de integración de conceptos. La primera pregunta que nosotros nos hicimos es ¿cuánto tarda un equipo en alcanzar una temperatura segura después de una sobrecarga? Como bien sale en la diapositiva, el tiempo que tarda un equipo en enfriarse hasta una temperatura segura se puede calcular usando la ley de enfriamiento de Newton, que se expresa en lo siguiente. T, que es la temperatura del equipo en el tiempo, es igual a Tam, que es la temperatura ambiente, más, entre paréntesis, la temperatura inicial tras la sobrecarga, menos la temperatura ambiente. Esto está cerrado y multiplicado después por el coeficiente de enfriamiento, dependiendo del tipo de equipo y condiciones que se da. La segunda pregunta que nos hacemos es cómo afecta la variación de la temperatura ambiente al proceso de enfriamiento. Acá nosotros indicamos que la temperatura ambiente tiene un papel fundamental en el proceso de enfriamiento de los equipos eléctricos, ya que actúa como el límite inferior al que tiende la temperatura del equipo con el tiempo. Matemáticamente esto por lo menos lo que nosotros entendemos, esto se describe con la ley de enfriamiento que antes en la diapositiva anterior habíamos indicado. Se lo vuelvo a repetir que T es igual a la temperatura ambiente más, entre paréntesis, la temperatura de inicio, inicial del equipo, disculpe, menos la temperatura ambiente multiplicado por el coeficiente de enfriamiento. Esto depende del equipo y de las condiciones que se presentan. Acá lo que nosotros queremos indicar, obviamente si bien damos todo este tipo de información de estos parámetros, nos preguntamos qué ocurre si cambia la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente aumenta, por ejemplo, en verano en Santiago, en el norte, ejemplo, el equipo se enfría más lento y su temperatura final será más alta. ¿Qué pasa si es al revés? Que si disminuye como en invierno, el equipo se enfriará más rápido y puede alcanzar temperaturas más seguras en menos tiempo. El comportamiento asintónico, a medida que pasa el tiempo, la temperatura del equipo se acerca a la del ambiente. Esto por lo menos dando la fórmula que le hemos colocado abajo. Esto significa que el equipo nunca se enfriará por debajo de la temperatura ambiente, sin importar cuánto tiempo pase. La tercera pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué impacto tiene la activación de ventilación forzada en la curva de la temperatura? La activación de ventilación forzada tiene un impacto directo y significativo en la curva de la temperatura, por lo menos de un equipo eléctrico, ya que acelera el proceso de enfriamiento. Este efecto se puede analizar matemáticamente con la fórmula que hemos tenido anterior, que sería la fórmula de enfriamiento de Newton, de la ley de enfriamiento de Newton, disculpen. Esta pregunta nos indica, bueno, básicamente nosotros nos preguntamos qué cambia con la ventilación. Antes de activar la ventilación, el equipo se enfría con un coeficiente de K1. Esto puede ser natural o pasivo. Después de activarla, el coeficiente cambia a K2, siendo menos que K1, K2, y este menos que K1, lo que hace que la curva de la temperatura descienda más rápido. Esto se modela con una función por tramos, en el cual está acá señalada al inferior de la diapositiva.
Bueno, para el cálculo y aplicación de la ley de enfriamiento de Newton, utilizaremos GeoGebra para graficar la temperatura y su baja, la fórmula a utilizar y las variables que vamos a estar, en este caso, variando, valga la redundancia. En el primer caso vamos a presentar un enfriamiento natural, en el cual el equipo se desconecta y se enfría de forma completamente natural. Y en el segundo caso evidenciaremos un caso casi crítico, en el cual la temperatura llegó a 120 grados en el equipo y se tuvo que aplicar un enfriamiento con los equipos que trae el transformador para poder enfriarlo de forma más rápida y evitar alguna falla. Eh, este es el primer caso en el que se analiza el enfriamiento de forma natural del equipo. Tenemos la fórmula, las variables a utilizar, o sea, a cambiar en este caso, que sería la temperatura del equipo, que en este caso es 65 grados, la temperatura ambiente, que es 29 grados, y la constante de K, que es 0,02. En este caso, como se puede apreciar, la temperatura luego de 3 minutos con 71 segundos bajó de 65 grados a 62,42 grados. Este es un enfriamiento normal en el cual el equipo se desconecta y se enfría de manera completamente normal, sin intervención de algún equipo externo. Y este es el segundo caso en el que tenemos el funcionamiento crítico del equipo, donde llega a una temperatura de 120 grados y la constante de K en este caso cambia a 0,16 porque el, el equipo, como posee equipos de ventilación y de enfriamiento, al estar en un estado crítico se activan, lo que hace que la constante K suba y el tiempo de enfriamiento baje. En este caso, como se puede ver aquí, el equipo, bueno, 120 grados tenía el equipo en el momento que se desconectó. Luego de 3,71 segundos, 3 minutos con 71 segundos, la temperatura bajó a 80,18 grados. Entonces podemos concluir que en este caso a la constante K, al ser menor, la temperatura baja de forma más lenta y más paulatina. En cambio, en este caso, como la constante de K aumentó, la temperatura aumenta de forma mucho más rápida. En el caso anterior fueron 3,71 segundos y aquí en este caso también, pero la temperatura bajó de forma mucho más rápida que el anterior por el hecho de que la constante K varió y aumentó su valor.